Bueno, espero estén muy bien. Vamos a retomar después de bastante tiempo, desde el 6 de marzo que hicimos nuestro último video. Vamos a analizar el proceso que hizo el precio. Mm, Ya saben que pues, procesos en swing es hacer análisis a largo plazo para buscar oportunidades con más riesgo-beneficio. Vamos hasta el análisis de nuestro último video, donde habíamos visto pues, que el precio había llegado a una zona donde nos hace un impulso. Un impulso nos hacía un retroceso en A, B, C para buscar compras, ¿no? Hemos dicho que habíamos vendido en esta parte, luego de este rompimiento, nos había dejado este bloque, habíamos hecho una compra en este punto y en este punto, lo cual nos dio beneficios justo a la zona del primer take profit y posteriormente nos saca, ¿no? Eh, Después de que nos llega el precio nuevamente a esta zona, estamos buscando compras. Teníamos un bloque importante del rompimiento, el extremo. Vemos como el precio ingresa nuevamente y nos rompe. Miren todos los días que dure sin operar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Aquí en este punto, el precio ya nos confirmó de manera real que íbamos a buscar solo y exclusivamente compras. Eh, Cuando nos hace este rompimiento, marcamos nuestro bloque, que fue esta fue una de las entradas en compra. Tuvimos la entrada justo en este punto en su 50% del bloque con estos dos de 30 pips aproximadamente. Vamos a ver. Aquí con estos dos por debajo. Y ese fue todo el movimiento. A pesar de no haber operado muchos días, tenemos 562 pips que dio. No voy a decir que dejé una operación abierta tanto tiempo. No lo puedo hacer. Y sacamos parciales en el primer punto y se terminó. Toda esta subida ya fueron reentradas, pero con una confirmación previa de que el precio estaba cumpliendo nuestro análisis posterior para buscar las compras. En este caso fue una entrada perfecta, vemos el rompimiento. En este caso llegó a un bloque que es el bloque que nos genera el rompimiento, que fue este. Vemos cómo nos rompe esa zona, viéndose en un punto importante donde se inyectó la liquidez suficiente para generar el movimiento alcista. Y retrocede justo a la media móvil. En esta zona esperábamos una compra, pero no llegó, la teníamos por aquí. En este día, donde el precio sube nuevamente, nos deja liquidez, vemos cómo nos deja dos saltos iguales, retrocede a tomar liquidez justo en el bloque nuevamente y posteriormente rompe. Cuando nos hace este rompimiento, vemos cómo de manera armónica nos corrige en un ABC, justo nuevamente a un bloque importante. Esta sí la tomé de aquí, que fue todo este impulso, que fue bastante provechoso. Cuando el precio nos llegó a esta zona, ya nos estaba dejando rastros de una estructura que vendría siendo aproximadamente esta. Bueno, vamos a marcarla mejor. Vamos a tomar los dos puntos inferiores, donde nos llega el precio. Bueno, en este caso la teníamos aquí. Y vamos a clonarla, porque debemos estar actualizando los puntos, ¿no? Entonces teníamos estas dos zonas. Aumentamos, pues como el precio nos encierra un rango donde nos va a hacer altos, bajos, altos, bajos, altos, hasta que posteriormente lo rompiera. En este caso no lo hizo. Por ende, la estructura que nos realiza es este armónico, un alto, un bajo, los dos puntos, y esta estructura, con una estructura interna en A, en B y en C, en un movimiento armónico. Estuvo bastante clara la visión de la estructura del mercado para la operativa del Euro-USD desde este entonces. Vemos cómo se cumple ciertos principios, ciertos parámetros personales
o de la estructura armónica. En este caso, cuando el precio nos llegó a esta zona, aquí tuvimos la última compra. He hecho sino como unas 3, 4 compras en todo este proceso, donde el precio se ha movido. Yo sé que para muchos es difícil, pero pues es lo más objetivo, teniendo en cuenta el interés compuesto y el riesgo-beneficio, ¿no? Le tuvimos casi 140 pips en 3 días. Y vemos cómo el precio no lograba romper nuestra estructura, ¿no? Necesitamos que nos hiciera altos, más altos. En este caso, lo realiza de cuerpo con una mecha, de cuerpo con un cuerpo y una mecha. Vemos cómo lo rompe, pero no logra romperlo. Eso ya son indicios de que algo está sucediendo, de que se viene una correctiva. También tenemos un impulso en una armonía armónico simple que les había mostrado. Vendría siendo este, por ende el precio puede corregir. ¿Cuál sería la estructura para corregir? Sería aproximadamente este, si vamos a buscar que el precio continúe, ¿no? En este caso ya lo ha superado y en este punto nos valida lo que son las ventas, ¿no? Vemos cómo nos rompe. Creo que Maker se dice estira trade cuando ingresa y se mantiene por debajo de la media móvil de 50. En este caso una temporalidad bastante alta, ¿no? Vemos cómo el precio nos retestea esta media móvil. No he ingresado en venta aún, todavía no lo he hecho. Y el precio ha dado una correctiva bastante fuerte. En este caso, lo que es de este impulso a este impulso, que sería toda la estructura que estamos trabajando, vemos este rango que tenemos aquí. El precio podría reaccionar en esta zona de H1, buscaríamos compras. ¿Para qué? Para continuar con una armonía bajista. ¿Qué buscamos? Buscamos una ABC, quizás el precio corrija. En este tipo tenemos lo que es nuestro bloque diario, semanal, diario, donde podría reaccionar de una manera más fuerte y tenemos una zona importante que vendría siendo esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Las zonas donde el precio puede terminar su armónico y continuar, de igual hasta que el precio no termine su impulso, no podríamos decir de cierta manera que el precio va a terminar, tenemos que esperar que el precio corrija. El precio puede llegar incluso aquí, corregir a este bloque y continuar, o a este bloque y continuar, y tener en cuenta pues la directriz del punto A al punto B, la correctiva que sería un impulso igual o mayor al impulso del punto A al punto B, ¿no? Lo que es la armonía del precio, que sería este impulso. Tenemos en cuenta la dimensión de estos dos puntos como objetivos o como estructura. En caso tal de que esta semana el precio quizás nos muestre un rompimiento, esperaría la correctiva, quizás compraría hasta estas zonas, primera zona, segunda, tercera, dependiendo del tiempo que lo tarde para continuar pues con una posible venta siempre y cuando el precio nos muestre un rompimiento y una continuación del mismo, ¿no? Entonces, hasta ahora eso tenemos en el euro USD. A muy largo plazo ya vemos, estamos analizando en H4, buscando puntos mucho más fuertes. Diario teníamos que el precio nos daba un impulso, un retroceso, que fue la zona que estábamos buscando, para continuar con un impulso en un armónico, un mínimo hasta estas zonas de estos bloques mayores. Estamos hablando de que el precio todavía le falta mucho por llegar. Nos reacciona en un bloque, para mí no es importante, bueno, es una estructura interna, es un rompimiento, un retroceso y un rompimiento nuevamente. Entonces, reacciona en esta. Para mí lo más importante es el extremo y el que rompe. Entonces, serían estas dos. Hasta ahora estamos muy lejos de esos. Entonces,
continuaría pensando que el precio sigue siendo alcista, a no ser de que el precio ya me rompa este punto, y ahí sí buscaría una venta, lo cual hasta el momento no lo veo de esa manera, ¿no? Veamos qué zonas tenemos aquí. Tenemos el punto semanal. Y eso es todo. Hasta el momento tenemos este pequeño rango, ¿no? Todavía no tenemos un impulso claro. Estaríamos esperando, esperemos podamos comprar siquiera en estos posibles impulsos de estas zonas. Tener en cuenta siempre tener las bases de los análisis previos, como lo estamos haciendo ahorita, que el video del día 6 lo pueden ver ahí, donde se hace esta proyecciones, ¿no? Pues ahora vamos muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que es el índice. Bueno, el índice desde el día 6 de marzo esperamos una correctiva en ABC que nos diera una posible venta, ¿no? Hasta el momento, a diferencia del euro USD, no nos genera un rompimiento. Este sí lo hace. En cambio, este no logra romper nuestro punto semanal para indicarnos que iba a continuar, esperando aquí las ventas. Es muy probable que sea un rango, ¿no? Pero en este caso, sí esperaría que el precio rompiera esta parte como una especie de trampa. Estamos hablando de una manera diaria y posteriormente vuelva a caer, ¿no? Tenemos aquí dos altos iguales, tenemos mucha liquidez, los institucionales, las instituciones, que como mínimo venga a tomar liquidez en estas zonas, ¿no? Tenemos unos imbalances en temporalidades menores, ¿no? Hasta el momento en una temporalidad alta. Vamos a ver H4, que nos había mostrado el precio. Bueno, tenemos que el precio nos hace un armónico alcista en ABC. Vemos esta trampa que nos genera el precio. Vemos como el precio nos sigue manteniendo alcistas. Esta fue una confirmación de la última venta del precio, donde nosotros compramos más o menos en esta zona. Y en esta zona, en el euro USD, que vendría siendo estos puntos, ¿no? Como el precio cuando rompe, retrocede y cuando se va alcista vuelve y nos rompe, ¿no? En el índice, ¿no? Ya tenemos en cuenta la correlación. Llega un punto importante y el precio continúa. Vemos que hay una descorrelación, no es lo mismo lo que nos presenta. Pero USD. Aquí lo vemos como el precio en el euro USD aquí nos hace un pequeño alto, aquí nos hace un alto superior, empieza a haber una disparidad, vemos el rompimiento que nos confirma las compras del euro USD, el rompimiento de las ventas del euro USD, vemos cómo el índice no logra llegar al punto máximo, sino que llega a este bloque que tenemos aquí, es un decisional, aquí como lo rompe con cuerpo. Y luego lo reconfirma, ¿no? En el euro USD nos llega justo al extremo, aquí lo tenemos, y continúa su tendencia alcista y el índice su tendencia bajista, ¿no? Hay que tener muy presente el tema de la correlación. Si superan el euro USD, tener en cuenta el índice, sea cualquier tipo de par que estemos trabajando, el USD, JPI, el AUD USD, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esa venta vemos cómo el índice se mueve de manera muy armónica, vemos un impulso, un retroceso, un retroceso, no logra superar la media móvil de 50, continúa siendo bajista, es un impulso, un retroceso y vuelve e ingresa. ¿Vendimos aquí? No. Cuando el precio regresa a este punto, nos valida este bloque, vemos cómo nos deja un patrón en una vela de H4 del precio. Corrige en A, en B, en C y continúa haciendo su último impulso. ¿Cuál sería la armonía que se trabajó, se tuvo en cuenta en el proceso de este movimiento? Sería un impulso, vemos su rango, un impulso, vemos su rango y un impulso.
que este impulso se presentó con ruido o diferente. Vemos cómo lo hace con un armónico simple, podríamos llamarlo así, o si lo quisiéramos completar de esta manera, ¿no? Yo lo tomaría en un armónico simple. Visualmente es más claro para mí cómo se mide. Recordemos, tenemos este retroceso con esta dimensión y lo que buscamos es que el próximo sea igual o casi igual. En este caso vemos cómo se mantuvo en ese rango para generar un impulso igual o mayor al anterior del punto A al punto B, sea de cuerpo a cuerpo, de mecha a mecha, eso ya es individual, y vemos cómo el impulso casi se completa, llegó a un bloque importante, indiscutible, es una zona donde el precio puede reaccionar, donde no nos rompe, vemos cómo el precio no lo logra. Aquí en esta zona buscamos la primera, recuerdo bien que ya habíamos visto los tres impulsos y que nos dejaba esta estructura, ¿no? Que muy apretada, muy acelerada, el precio rompe esa estructura, retrocede, nos deja esta liquidez, aquí teníamos la visión del punto de llegada y el precio llega justo con una mecha y nos da la venta en el Euro USD. Y posteriormente el precio viene nuevamente a tomar liquidez, ya teníamos marcado este bloque de H4, vemos cómo lo trabaja en una temporalidad H1 M15 en este impulso. Por aquí creo que hay un bloque, vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, vemos como en ese impulso tenemos esta zona, como lo podemos identificar. Si no tenemos pues como la visión, vamos a usar lo que es el Kinachi, donde tenemos una vela verde. Lo más conveniente es que sean tres, ¿no? Pero ya pues por experiencia, costumbre, para mí esto es un punto válido, donde el precio nos rompe esa estructura, incita las ventas, toma la liquidez de estos vendedores, toma la liquidez de los compradores, todos los que entraron en estas zonas, dejaron sus stop loss quizás en el último mínimo, lo recomendable siempre es por debajo, y el precio toma nuevamente la liquidez, nos genera una especie de patrón, luego de que verdad sí nos confirma que la estructura va a cambiar en las temporalidades, ¿no? Teniendo como esa correlación entre varias temporalidades. Y vemos cómo después de esta señal, de, de esta confirmación, nos llega al 0% del bloque en una temporalidad menor. Aquí en esta mecha nos confirma, luego de este impulso, va a retroceder, una entrada mucho más precisa, nos toma un impulso nuevamente, el cual nos había validado el último bloque. En este caso, tomemos la mecha, es este punto donde el precio retrocede nuevamente en una noticia que tuvimos esta semana, creo que es la de la Fed, donde incitaron a la venta y el precio posteriormente se recupera y sigue rompiendo. Hasta el momento pues no hay una entrada como se acostumbra a esperar, rompimiento y retesteo, que es como lo más habitual, sino que nos genera estructura. Tenemos esta zona de retroceso, nos rompe nuevamente. Aquí tenemos un bastón alcista muy, muy, muy claro. Tenemos tres velas bajistas, a ver, una, dos, en este caso tenemos dos, quizás en M5 o M15 se vea un poco mejor. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el bastón, tenemos el rompimiento, vemos cómo nos muestra que llega casi a una media móvil de 50, se mantiene por encima y posteriormente nos deja un patrón. Podemos haber entrado aquí o en esta vela esperando un rompimiento y una posible continuación. Nos deja una siguiente entrada para el día viernes. No es un día pues que ya me guste operar, solo es como de martes a jueves, a veces los lunes, dependiendo pues la estructura del mercado. Vemos cómo nos deja este banderín. Luego de este bastón estuvo muy, 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 muy claro, donde el precio continúa su tendencia. Vemos cómo nos va rompiendo, ¿no? Hasta el momento sigue siendo
bajista, perdón, alcista, este movimiento de una estructura mayor que sigue siendo bajista, que se encuentra en una especie de rango hasta que no me rompa este punto. Ya decíamos que quizás el precio vaya a tomar liquidez, ya que para mí sigue siendo bajista una temporalidad mayor, o sea que venga a tomar liquidez a estas zonas o simplemente a este bloque de este rango del alto semanal y continúe bajando, ¿no? Tenemos muy presente las compras porque aquí tenemos un pequeño rompimiento alcista, pero pues para mí o en mi visión es más como un punto de liquidez, vemos los dos altos iguales, entonces para mí sería más este tipo de movimiento. Ya tenemos en cuenta que el dólar en este momento se encuentra pues un poco complejo, la desdolarización y las noticias de la Fed, la subida de tipos de interés y demás, ¿no? Listo. Entonces, como para continuar subiendo videos de este tipo, haciendo análisis, ya saben que pueden preguntar, ahí están analizadas las redes, no doy clases ya, quizás asesoría, acompañamiento o ese tipo de cuestiones sí se realizarán, pero ya que dar un curso o ese tipo de cosas como antes se pretendía, ya no. Muchas gracias, espero estén muy bien.